o sea, por lo que más o menos preguntó ahorita Socorro, hay bastantes personas que no conocen lo que es la divina voluntad. Entonces, yo creo que vamos a empezar por ahí para tener una idea de lo que estamos hablando. Nada más que cada vez que se nos presenta un tema religioso, y que no es exactamente lo que conocemos, o sea, las religiosidades, los grupos, las espiritualidades a las que estamos acostumbrados, siempre hay un poquito de... Siempre hay un poco de temor, de cautela, porque quién sabe de qué nos estén hablando. Entonces, yo sí quisiera, en primer lugar, empezar tratando de ver lo que nuestra doctrina de la Iglesia Católica nos dice. Vamos a injertar lo que vamos a hablar después, vamos a injertarlo en nuestra doctrina, para que no haya duda, o sea, que estemos seguros de que lo que estamos hablando, en definitiva, no es nuevo, sino que es nuestra doctrina, pero que no conocemos. O sea, una de las cosas que generalmente les pregunto es, ¿conocen nuestra doctrina? Más o menos. ¿Qué es más o menos? Bueno, generalmente eso es lo que conocemos de doctrina, pero eso no es doctrina, eso es práctica, la práctica de nuestra religión, pero la doctrina, las verdades fundamentales de nuestra doctrina. Generalmente nosotros tenemos la idea de que Dios, la única finalidad que Dios tiene con nosotros, ¿cuál es? ¿Salvarnos? Esa es la idea que tenemos. ¿Mm? Amarnos. Y bueno, ¿quién aquí aspira a la salvación? ¿Nadie se quiere condenar? Oigan, qué ingratos son con... Bueno, o sea, todos lo hemos centrado en eso, en la salvación y en el que Dios nos ama. Pero ¿qué querrá decir que Dios nos ama? O sea, ¿cómo consideramos, cómo evaluamos el amor de Dios para nosotros? ¿Igual que nosotros amamos? O sea, nosotros tenemos sentimientos y generalmente amamos a otras personas o amamos a Dios, pero ¿en qué se basa ese amor? En un sentimiento. Y en Dios el amar no es sentimiento. En Dios el amar es un acto, el acto de darse. Dios se da cuando ama. Cuando dicen Dios me ama, es que Dios se está dando a mí. No es que me ame como nosotros, sino se da totalmente. El problema es que Dios es un ser infinito. Es un ser, o sea, que no nos cabe a nosotros personas finitas. Por lo tanto, ahora el amor de Dios podrá estar en nosotros. Dios podrá darse a nosotros. ¿Sí? Ahora sí, como dicen en mi pueblo, pues ¿quién se cree? A ver, piénselo tantito. Dios es un ser infinito. Nosotros somos seres finitos. ¿El ser infinito podrá entrar en mí? Bueno, vamos a quedarnos con esto. Dice, para Dios todo es posible. Y el infinito puede llegar a estar en el finito. Y yo le diría sí y no.
y vamos a irlo viendo poco a poco. Entonces, vamos a empezar viendo el Catecismo de la Iglesia Católica, que es donde está plasmada nuestra doctrina. Lo primero que necesitamos conocer, que yo creo que ya lo sabemos, es que no habrá una nueva revelación. ¿Se acuerdan de eso? Y eso está en el número 66 del Catecismo, donde el Catecismo nos dice que la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicada. O sea, nuestra doctrina nos dice que la revelación ya terminó. ¿Qué es la revelación? ¿De qué habla la revelación pública? De Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo nos lleva a Jesús, o sea, la persona de Jesús. Por lo tanto, dentro de ese conocimiento, dentro de ese tenor, no habrá una nueva revelación, porque no habrá una nueva persona, no habrá un nuevo intermediario. El único intermediario es Jesús. Entonces, con esto ya nos centramos en que no habrá una nueva revelación, no habrá otra persona. Pero la doctrina nos dice, no está totalmente explicada. ¿Qué quiere decir eso? Que no hemos terminado de conocer. ¿De conocer a quién? A Jesús. A Jesús. En la última cena, ustedes recordarán que Jesús dice que todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita, en este momento, no pueden con ello. Ese mucho que decirnos, ¿qué querrá decir? Ya había terminado su predicación, ya había fundado su iglesia, los apóstoles ya estaban convertidos en sacerdotes, los acababa de ordenar en el momento de la cena, de la Eucaristía. Acababa de instituir la Eucaristía. ¿Qué le faltaba? Nada más su pasión, o sea, esa pasión que conocemos. Pero todavía dice, tengo mucho que decirles, mucho. Y luego dice que cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él nos va a ir conduciendo poco a poco, ¿hasta dónde? Hasta la verdad plena. O sea, nos va a ir conduciendo a conocer totalmente a Jesús. Dice, poco a poco hasta la verdad plena. Y si entendemos que Jesús es la verdad, es el camino, la verdad y la vida, ¿qué nos estará diciendo? No me conocen. O sea, no me conocen. Recordemos que Jesús son dos naturalezas en una misma persona. Tiene una naturaleza humana, verdadero hombre, y una naturaleza divina, verdadero Dios, en una sola persona, que es la persona del Verbo eterno. Conocemos la persona, conocemos la naturaleza humana de Jesús, conocemos la parte humana de quién es hijo, dónde vivió, lo que hizo, ya su predicación, los milagros y al final su pasión, su muerte, su resurrección. Como a gotas, a pequeñas gotas, partes de la divinidad. Los milagros de Jesús no son suficientes para demostrarnos su divinidad, porque los profetas los habían realizado también. Los profetas habían curado, habían resucitado muertos, habían hecho milagros de, multiplicar el alimento,
habían tenido capacidad de actuar en el tiempo, o sea, con el clima. Moisés con aquello del Mar Rojo, en fin, todo lo que conocemos de esto. Por lo tanto, no era prueba suficiente de su divinidad. Hay dos milagros que son puntuales para conocerlo como algo fuera de lo natural, fuera de lo humano, que son la resurrección de Lázaro, porque Lázaro ya estaba en periodo de corrupción. Pasaban ya 3 días desde que había muerto y la corrupción ya había empezado. Entonces ahí ya no se trataba de una resurrección, se trataba de un rehacer el cuerpo, un cuerpo que ya había empezado a descomponerse. Y luego su propia resurrección de él. Y junto con esto, o sea, como narración de los apóstoles, tenemos la transfiguración en el monte Tabor. Pero fuera de eso no tenemos noticia de la divinidad. Por lo tanto, yo no conozco lo que el Verbo eterno, la naturaleza divina de este Jesús, hacía cuando Jesús hacía sus cosas, cuando Jesús trabajaba, cuando Jesús niño corría, cuando Jesús niño estaba naciendo, cuando Jesús bebé, cuando Jesús en el interior del vientre de María. ¿Qué hacía el Verbo eterno? No tenemos la menor idea. Pero Jesús nos dice algo muy curioso. O sea, recordarán que hablando con los fariseos, dice, ¿ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? Se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. ¿Qué está diciendo Jesús? En otra ocasión dice, yo no hago nada. Lo único que hago es lo que veo que hace mi Padre Celestial. ¿Qué nos dice? Que el que está actuando a través del hombre, de la humanidad, es la parte divina. El hombre, o sea Jesús, está sirviendo como medio para que los actos de Dios salgan a la luz. Y entonces uno se pregunta, ¿el Verbo eterno haciendo sillas? ¿Se lo imaginan? Porque Jesús era carpintero. ¿El Verbo eterno haciendo mesas? ¿Se imaginan al Verbo eterno haciendo eso? Silencio. Silencio. No, definitivamente no podemos imaginarnos esa parte. Por lo tanto, ¿qué necesitamos pensar? Que no tenemos ni idea de lo que el Verbo eterno hacía a través de la persona de Jesús. Y lo que sí queda muy claro es por las palabras de él, que él no hacía nada que no hiciera el Padre y que todo lo que él hacía era el Padre quien lo hacía en él. O sea, creo que eso queda claro. Continuando con aquellas palabras en la última cena, después de decir que el Espíritu Santo nos va a conducir hasta la verdad plena, ¿qué dice? Él no hablará de lo suyo. El Espíritu Santo no nos va a comunicar nada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no tiene nada propio. Nada propio. El Espíritu Santo procede de las acciones del Padre y del Hijo. O sea, una vez que el Padre genera al Hijo y una vez que el Hijo corresponde al Padre, de ahí procede el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo contiene la obra del Padre, la obra del Hijo, y eso es lo que conforma al Espíritu Santo, es lo que conforma el amor de Dios. ¿De acuerdo? ¿O no de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Entonces dice, no hablará de lo suyo, hablará de lo mío. O sea, dice Jesús.
Y digo mío porque todo lo del Padre es mío. O sea, ¿de qué nos viene a hablar el Espíritu Santo? Del Padre. Del Padre, ni siquiera del Hijo, ni siquiera de Jesús. Nos viene a hablar del Padre. Bueno, si esto es así, por lo tanto tenemos que tener la firme convicción de que para hablar de la divinidad no puede ser algo que nosotros logremos reflexionar, sino tiene que ser a través de una revelación. Si no hay una revelación de eso, ¿quién podría entrar en el Padre como para poder darnos el conocimiento del Padre? ¿Y eso cómo se llama? Revelación. Es lo mismo que pasó del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se hablaba del Dios de la guerra, ¿sí? Del Dios poderoso, ese Dios que conquistaba, ese Dios que dominaba, ese Dios que mandaba a su pueblo a arrasar con otros pueblos. ¿Cómo hubiera podido el pueblo judío llegar a la idea de un Abba, Padre? Difícil pensarlo, ¿no creen? ¿Qué se necesitó? Que llegara Jesús y por medio de su revelación dijera, el Dios de los ejércitos es Padre, es Abba. El Dios de la justicia se convierte ahora en el Dios de la misericordia, en el Dios del amor. Pero eso tenía que ser revelado. Si no fuera así, no hubiera podido llegar a ese concepto. Lo mismo nos está pasando ahora. O sea, el conocimiento que tenemos de Jesús, pues es prácticamente mínimo. No logramos penetrar en él. En el mismo catecismo, en el número 73, nos dice, Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de él. Que esto es lo que decíamos, después de la persona de Jesús no habrá otro, porque Jesús es la palabra de Dios. ¿Qué palabra usa Dios para hacer todas sus cosas? ¿Cómo? Hágase. ¿Y hágase qué quiere decir? Es una palabra que indica acción. Y las palabras que indican acción en gramática, ¿cómo se llaman? Verbo. Entonces, ¿quién es la palabra de Dios? El verbo eterno. El verbo eterno es la palabra de Dios, es el fiat divino. ¿Sí? Entonces, Dios se ha ido revelando poco a poco, pero ahora se revela a través de la palabra de Él, de su Hijo, de Jesucristo. Es en donde el Padre está totalmente volcado y ahora en Él podemos conocer, podemos tener el conocimiento del Padre. Entonces Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo. Por eso es que ya no habrá otra persona, sino es el Hijo, Jesús, la revelación definitiva del Padre. Luego, en el número 53 del Catecismo, yo les pido que lo vayan anotando para que lo puedan checar después y que no quede esto en el aire, sino que lo vayamos corroborando nosotros en el Catecismo. En el número 53 dice que el designio divino de la revelación
se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Es una pedagogía. Dios a través de los siglos, a través de los milenios, se ha ido revelando, se ha ido mostrando, ha ido conduciendo a la humanidad poco a poco hasta llegar a conocerlo plenamente. No es un conocimiento así inmediato. Tiene que preparar al hombre para que el hombre acoja la revelación de Dios. Sobre todo que aquí, si entendemos lo que dice, que es la revelación plena del Padre en su Hijo Jesucristo, aquí es en donde empiezan los grandes, ¿cómo diríamos?, misterios de nosotros. Porque nosotros fuimos creados, ¿cómo? A imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué debemos ser? ¿Qué deberíamos de ser? La revelación perfecta del Padre. Cada uno de nosotros debería de ser la revelación completa de la divinidad. Porque si es que fuimos creados a imagen y semejanza de Jesucristo, y Él es la revelación total, ¿qué deberíamos de ser nosotros? Lo mismo. Una pequeña comentario. Ojalá y entabláramos un diálogo, ¿sí? No una plática, un diálogo. Sobre todo porque el tema se presta a ciertas dudas, ciertas inconformidades, y si no las aclaramos en el momento, puede ser que ya no sigamos entendiendo. Entonces, con toda confianza, pueden preguntar lo que sea, ¿sí? Claro, sobre el tema, ¿no? O sea, lo que sea y en el momento que sea. Porque si una duda se queda, ya esa duda ya no me permite seguir adelante con entendiendo lo que vamos oyendo. Así que siéntanse en plena libertad. En el Evangelio de San Juan, en el prólogo del Evangelio de San Juan, nos dice que por medio de todo lo que Jesús vino a hacer a este mundo, por medio de su pasión, de su muerte, de su resurrección, nos dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. O sea, eso lo tenemos ya muy claro. Y siempre hemos estado tratando de llegar a ser hijos de Dios por medio de nuestra vida virtuosa, entre comillas, de los sacramentos, de nuestro acercarnos a la iglesia, en fin, queremos llegar a ser hijos de Dios. Y ese es llegar a ser hijos de Dios equivale a la salvación, que eso es lo que todos ustedes quieren, salvarse. Sin embargo, San Juan nos dice lo siguiente en su primera carta. Nos dice, hijitos, ya somos hijos de Dios, pero lo que debemos ser no lo conocemos, ¿sí? Lo que debemos ser no lo conocemos. Y dice, aunque aún no se ha manifestado lo que seremos, sabemos que cuando Jesucristo se manifieste claramente, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. ¿Qué nos está diciendo? ¿Todo eso nos dijo?
Dice, hijitos, ya somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando que Jesucristo se manifieste claramente, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. ¿Qué está diciendo? Que ser hijo de Dios no es todo. Que ser hijo de Dios no es todo. Que salvarse no es todo. Que hay algo más. Pero ese algo más no lo conocemos, porque no conocemos a Jesucristo, ¿sí? Y por eso San Juan nos dice que cuando Jesús se manifieste, o sea, lo conozcamos tal cual es, cuando venga el Espíritu Santo y nos hable de Él, que nos lleve hasta la verdad plena, que la verdad es Jesús, en ese momento sabremos lo que debemos ser. Dice, en San Pablo nos dice lo mismo, más o menos, en Colosenses, nos dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Saboreaos en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque muertos estáis ya, y vuestra nueva vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, que es vuestra vida, entonces apareceréis también vosotros con Él gloriosos. Haced morir los miembros del hombre terreno que hay en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones deshonestas, la concupiscencia desordenada y la avaricia, que todo viene a ser una idolatría. Cuando aparezca Jesús, que es donde está nuestra vida que está oculta, entonces sabremos lo que debemos ser. Poco a poco nos van diciendo que lo que tenemos, que lo que nos han dejado y lo que hemos practicado, no lo es todo. O sea que hay algo más. Y esto nos lleva un poquito a aquel pasaje del joven rico, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo el joven rico a Jesús? ¿Qué quería el joven rico? Quería salvarse, quería salvarse. ¿Y qué le dice Jesús? Cumple los mandamientos, punto, no le dice otra cosa. ¿Quieres salvarte? Cumple los mandamientos. ¿Qué le dice el joven rico? Eso ya los cumplo desde niño. Y entonces Jesús en el Evangelio de Lucas nos dice, Jesús lo vio, lo amó y le dijo, entonces lo que quieres es ser perfecto. Para llegar a esa vida eterna hay dos situaciones, dos cosas que podemos aspirar, la salvación y la perfección. La salvación es muy sencilla, cumplan los mandamientos. Pero si los cumplen y todavía anhelan algo más, entonces viene aquella propuesta que le hace Jesús. Quiere ser perfecto. ¿Y qué se necesita para ser perfecto? Vende todo lo que tienes. No se trataba de vender sus camellos, porque ha de haber sido rico en camellos, de vender sus propiedades. No se trata de vender, se trata de no depender de lo que tiene, de no poner su seguridad en lo que tiene, de no vivir tratando de tener más, sino simplemente desapégate de lo material. ¿Y nada más sería lo material? Desapégate de lo moral, o sea, de los afectos, ¿sí?
Desapégate incluso de lo espiritual. Y luego, ¿qué viene? Toma tu cruz, no eres nada más, sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Y yo les pregunto, ¿quién aquí es amante del sufrimiento? ¿Cómo? ¿Nadie? Uno, muy bien. A pegarle. O sea, ¿quién ama el sufrimiento? No, pero no se trata de eso, se trata de amar el sufrimiento. Claro, desear el sufrimiento. Tómelo como quiera, nada más quédese en desear el sufrimiento. Porque Jesús le dice, toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde lo va a seguir? Al Calvario. ¿Y a qué va al Calvario? A morir. ¿Para qué? Para ser enterrado, para ser sepultado. ¿Para qué? Para resucitar. Jesús tomó nuestra vida, la vive Él, no es la vida de Él la que está viviendo nuestra vida. Estaba haciendo lo que nosotros deberíamos de haber hecho y Él nos lleva a la cruz, o sea, nos va conduciendo a la cruz para irnos rehaciendo y matar nuestra vida. Se oye feo, ¿verdad? Jesús nos mató a todos en Él, pero nos mató a todos en Él. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón de que nos mate? Bueno, porque la vida que tenemos nos sirve. La vida que tenemos, que hemos llevado hasta ahora, es una vida que no nos conduce al cielo, que no nos conduce a la vida eterna. Por lo tanto, tiene que quitar esa vida y la tiene que matar. ¿Para qué? Para resucitar. Si Él vivió nuestra vida, murió, nos mató en Él, lógicamente nos resucita en Él. Pero la vida que Jesús resucita ya no es la misma. Ahora es una vida glorificada. Ahora es una vida gloriosa. Ya no es la vida que nosotros teníamos, sino nos resucita en Él y nos deja esa vida como prenda para que si nosotros queremos tomarla, la podamos tomar y podamos llegar a la perfección. No es a la salvación, a la perfección. ¿Por qué la salvación no? Porque la salvación nosotros no hacemos nada por salvarnos. Vamos a misa, frecuentamos los sacramentos, quizá pertenezcamos a algún movimiento, alguna obra de la iglesia, en fin, tratamos de ser buenos, nos confesamos, volvemos a caer, nos volvemos a confesar, un estira y afloje, estira y afloje. Cuando nos muramos, ¿a dónde nos vamos a ir? Al purgatorio. ¿Y para qué? Para quitarnos todo lo que tenemos ahorita, todo lo que hemos logrado en esta vida, esa grandeza que tenemos, esa riqueza que tenemos, riqueza material, riqueza moral, riqueza espiritual, nos las van a quitar. Queramos o no queramos, si es que queremos entrar al cielo. Si no queremos que nos la quiten, nos la van a dejar y vamos a vivir eternamente felices con lo nuestro. ¿Sí? Pero en un lugarcito un poco más caliente que este. ¿Sí? Un poquito más caliente. ¿Que se llama qué? No, ojalá se llama infierno. Pero se van a divertir con el demonio, los diablitos, en fin. Un destrampe total. Eso es lo que vamos a vivir. Por lo tanto, o nos lo quitamos aquí o nos lo quitan allá. No hay de otra. Al cielo no se entra con vida humana. Con vida humana no
nadie entra al cielo. Ahora, si nos lo quitan allá, es con sufrimiento de calor, con sufrimiento de ausencia, un calor que es más fuerte que todo el calor que puedan imaginarse, porque es un fuego de pasión, es un fuego de amor, no es un fuego material. O sea, el purgatorio no son llamas y cadenas y las almitas rodeadas así de llamas por donde quiera. Es el fuego de la pasión del amor, porque una vez que hemos visto a Jesús, que se ha manifestado con su divinidad ante nosotros, en ese momento nuestra alma tiende hacia Él, igual que una piedra tiende hacia el centro de la tierra por la gravedad, pero al mismo tiempo sentimos que no somos dignos de acercarnos a Él. ¿Alguien aquí ha tenido alguna vez una pasión amorosa? Pasión. ¿Y qué se siente? No, no importa. O sea, en verdad es horrible estar apasionado. No enamorado, sino apasionado. No importa lo que me hagan. Clásico mujer mexicana. Pégame, pero no me dejes. O sea, ese es como el punto principal, ¿no? Entonces, nos están hablando de esa necesidad de irnos purificando, de irnos quitando lo nuestro para poder irnos acercando a Dios. El cardenal Ratzinger, sí saben quién es, ¿verdad? Cuando era cardenal, en el 2011, mañana vamos a pasar una pequeña presentación con todo lo que él va diciendo, ¿no? Pero simplemente él hablaba de algo muy curioso. Decía que cómo podemos llegar a esclarecer este misterio de llegar a ser hombres. O sea, de qué manera podemos descubrir cómo se llega a ser hombres. ¿No les parece extraño? Cuando decimos hombres es genérico, ¿eh? No, aquí no hay ideología de género, son todos parejos. Por lo tanto, ¿cómo podemos llegar a saber cómo se llega a ser hombre? ¿Que no somos hombres? ¿Sí somos hombres? ¿Seguros? Pues yo no los veo. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Segura. Imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. ¿Usted es como Jesucristo? ¿Usted hace milagros? ¿Usted tiene naturaleza divina? Entonces, ¿por qué dice que es ser humano? ¿El verdadero hombre es Jesús? Ojo con eso. Pensamos que somos seres humanos, pensamos que somos hombres, pero definitivamente nos falta un mucho, no un poquito, sino un muchito. ¿Lo digo? Tenemos una naturaleza animal, o sea, física. Igual que Jesús, él tenía una naturaleza animal física. Tenemos una naturaleza espiritual creada, alma, espíritu y las tres potencias del alma, ¿sí? Igual que Jesús. Jesús tenía alma, espíritu y tres potencias. Pero Jesús era Dios. Jesús es divino.
¿Y dónde está la divinidad de nosotros? Por lo tanto, si todavía no la tenemos, ¿somos seres humanos? ¿Somos hombres? Vamos para, pero no somos. Sí, pero no somos. ¿Por qué no se quita el para oírla? Sí, pero ahí es a donde quiero llegar después. Dios creó al hombre, ¿sí? Nada más espéreme tantito. Ahorita le respondo. A lo que quiero llegar y que quiero que entendamos es que para ser seres humanos necesitamos ser lo que Dios creó, imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Y no somos, no somos. Le falta la divinidad. Usted sabrá, creo que ya se le están viendo los cuernos. No sé la cola, a ver. O sea, somos animales, pero animales racionales. Animales racionales. Racionales. Y Tenemos cuando en el bautismo nos dice, entonces somos animales racionales, hijos de Dios. animales racionales, hijos de Dios. ¿Sí? Ah, bueno, así todavía ya me parece mejor. Somos como el perrijo. ¿Sí sabe lo que le dije? ¿De perrijo? ¿No conocen los perrijos? ¡Qué atrasados están! Muy atrasados. Entonces, por eso lo grave de lo que es el humanismo propiamente, ¿no? Porque ya se considera que el hombre es pleno y no necesita de Dios. Así Y es. ni siquiera, pues, somos hombres ahorita con esto que estamos infiriendo, ¿no? Así es. O sea, el humanismo, que no es otra cosa más que el racionalismo, hemos hecho del racionalismo nuestro eje y a través de ese humanismo y de ese racionalismo nos hemos querido convertir en dioses. Yo soy el motivo de mi razón, yo soy el motivo de mi existencia. Yo puedo decidir lo que yo quiero y todo lo que yo quiero está bien. Ese es el problema actual. Nos hemos centrado en un ser humano que es capaz de decidir por sí mismo lo que quiere ser y eso es lo que enarbola como divinidad. Eso es lo bueno. Y hemos llegado al punto de desconocer a Dios. A Dios, desafortunadamente, en la actualidad, para nosotros Dios ya no existe. Vivimos sin Dios y el Dios que tenemos es nuestra propia razón, nuestro propio pensamiento, nuestro propio deseo. Ese es el problema. Entonces, no nos gusta ser animales, animales racionales. Y nosotros tenemos una naturaleza que es semejante al animal. O sea, el animal tiene lo mismo que tenemos nosotros. La diferencia son la razón, esa es diferente. La parte espiritual creada, que es lo que nos hace superiores al animal. Pero la parte definitiva para ser seres humanos es la divinidad. Porque si Jesús es el verdadero hombre, quiere decir que solamente los que estamos igual que Jesús somos verdaderos hombres. O sea, no, creo que Pero no hay... el que no tenía la divinidad por ser verdadero hombre y verdadero Dios. Claro que sí. Entonces, Nadie... no es, aunque nos hizo como Él, pero no creo que los seres humanos seamos iguales porque Él es Dios. Nosotros no somos dioses. Por eso les dije que lo quiero poner sobre la doctrina de la iglesia para que no haya este choque. Yo entiendo que ahorita de repente le choca. No somos como Dios, estoy totalmente de acuerdo,
No puedo llegar a ser Dios, estoy de acuerdo, pero Dios quiere que yo sea Dios. Dios quiere que yo sea Dios. Por lo tanto, lo que dijeron hace un momento al principio, Dios lo puede todo. Y Dios puede en un momento dado darnos todo lo suyo, que es lo que vamos a oír, para que nosotros seamos imagen y semejanza de Jesucristo, que es verdadero hombre y verdadero Dios. Y ahora nosotros, con Jesucristo en nosotros, seremos verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, los santos son dioses también. Santos, Calmada, calmada. santos. Vamos poco a poco. O sea, Vamos poco a poco. Ahorita, gracias. esto es lo que en verdad me gusta este tipo de problema, porque ahora vamos a ver si realmente seguimos pensando lo mismo después de escuchar el catecismo de la Iglesia. Vamos al número 51 del catecismo. Y el catecismo, sí, dígame. A ver, la chica micrófono. ¿A quién? Ya la bautizamos como la chica micrófono. Entonces, Jesús, si somos imagen y semejanza en cuanto al alma, espíritu y cuerpo, ¿verdad? Hasta Entonces, ahorita, sí. Sí, ok. Entonces, la diferencia está en que nosotros humanamente somos carnales y somos pecadores. Y Jesús nunca pecó porque Jesús es el mismo Dios. Y nosotros vivimos en pecado y seguimos viviendo en pecado. Ajá. Así es. Y luego, Y pues a lo que nos va diciendo, pues tenemos para la salvación que ser perfectos como Jesús es perfecto. Claro. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Para ser perfectos, entonces hay un proceso de lo que es la conversión. por eso es que Jesús se hizo pecador. Jesús se hizo pecado, porque tomó todos los pecados de usted, tomó todos los pecados de toda la humanidad y ante el Padre se volvió el más pecador del universo, pero no lo cometió, pero tomó el pecado de nosotros. Ahora, Él siendo divino toma el pecado para convertirse en pecador y toma eso para que ahora, habiendo quitado el pecado de nosotros, Él pudiera depositar su divinidad en usted y volverla a Dios junto con Él, con Él. Ese es el punto. No tenemos por qué espantarnos. Ajá, sí. O sea, vamos a ver el catecismo, ¿sí? Muy bien, gracias. Entonces, seguimos con el número 51, que dice, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Cosa curiosa. Nos va a revelar el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Varias cosas que son interesantes. Primero, se da a conocer el misterio de su voluntad. Esa voluntad de Dios que siempre la hemos pensado como lo que Dios quiere, como lo que Dios desea de nosotros y que es lo que nosotros debemos cumplir, obedecer. Eso es todo lo que tenemos como idea de la voluntad de Dios. Entonces aquí nos dice que se va a revelar el misterio de su voluntad y que gracias a esa revelación de su voluntad, dice, los hombres por medio de Cristo, no por sí mismos, sino por medio de Cristo, Verbo encarnado,
llegarán a tener acceso al Padre, al Espíritu Santo, y se harán consortes de la naturaleza divina. Y la pregunta es, ¿qué es naturaleza divina y qué es consorte? ¿Qué es consorte? Esposo. ¿Y qué pasa con los esposos? ¿Y qué pasa? Son una sola persona. Sí, ¿y qué pasa? Que lo suyo ya no es suyo, ya es de los dos. Sí, así Y es. lo de él ya no es de él, es de los dos. Así es. Los dos tienen posesión de lo que los dos tenían Así y se es. hacen uno solo. Sí, así es. ¿Qué querrá decir que nos hacen consortes de la naturaleza divina? Que lo de nosotros sería también de Dios, y lo de Dios sería de nosotros. ¿Y qué es de Dios? Pues todo, Todo, no. La palabra todo no dice No. nada. su, O su sea, divi- su divinidad, Su que divinidad. es la que nos falta. ¿Qué más? Su divinidad, su vida divina, Su vida divina, sus pues, obras, sus obras, ajá, sus atributos, sus o virtudes. sea, la misericordia, el perdón, la santidad, todo eso ahora ya es de los dos. Perdón, dijo que era el número 51. 51. Ok. ¿Sí? Sí. O sea, nos hacemos consortes de la naturaleza divina. En el número 52 dice, Dios quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos en su Hijo único hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. La pregunta de diario, ¿qué dijo? ¿Por qué? No, lo que entiendo, sí se entiende el número, pero es algo como muy difícil, ¿no? Pero hacia allá vamos, ¿no? Poco a poco, hasta que pasemos, hasta que lleguemos algún día a Él. A ver, vamos a ver si es difícil o no. ¿Sí? Sí, Dice, quiere comunicar a nosotros sí, su propia vida divina. sí, O sea, ya nos había dicho que nos quiere dar su naturaleza, sí. su vida divina. Y dice que es por medio de esta revelación que está haciendo de Él a nosotros, nos hace capaces de poder responderle como Él quiere, ¿sí? Como Él desea, cosa que nosotros no podemos corresponderle. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Todo, o sea, quiere que muramos a nosotros. Quiere que lo amemos. Que lo amemos. Que lo amemos. Pero nuestro amor no es suficiente. Mi amor es un amor insignificante ante el amor de Dios. Y Dios lo que quiere es que tengamos un amor similar al de Jesús. Que lo amemos con el mismo amor con el que Él nos ama. O sea, con un amor divino. Y si estamos hablando que en Dios el amor no es un sentimiento, sino es un acto, y el acto es el momento en que Dios se da totalmente a la criatura, ¿qué querrá Dios? Que nos demos nosotros también. No. ¿No? ¿Qué querrá recibir Dios? ¿Querrá recibirla usted? Pues no, a mí no, sino a los actos que yo haga por los demás, como lo hizo Jesús. Yo no valgo nada, pero los actos que Él hizo son los que valen desde su revelación en su persona hasta hoy. Por eso lo que Él quiere recibir, ¿qué será? Lo de Él. Lo de Él, sí. O sea, si Dios cuando ama a la criatura, es Dios dándose a la criatura, ¿qué querrá Dios de nosotros? Recibir al mismo Dios.
Dios quiere un amor divino igual al de Él. Dios quiere recibir a Dios a través de nosotros, porque si no, no sería un amor igual, no sería una correspondencia. Pero entonces eso será hasta que muramos y estemos con Si Él. usted quiere esperar hasta la muerte, está bien, no hay problema. Pero pues, estamos empezando ahorita con tratar de conocerlo, de seguir su camino. Estamos tratando de llegar a eso que Él quiere. Él entenderá, nos comprenderá en esa parte o cómo será. Ya. Lo primero, calmados. Ahí vamos, poco a poco. Poco a poquito. Ahorita lo que yo quisiera y lo que intento es que vayamos entendiendo nuestra doctrina y que nuestra doctrina nos está hablando de algo que no somos, de algo que no tenemos, de algo que no me sirve para ser perfecto, sino de algo que me podría servir para salvarme, pero no para ser perfecto, que es lo que Dios quiere. Sí, me gusta su cara porque puso cara de what. No, ya le entendí, sí le entendí. ¿Segura? Según yo sí le entendí. O sea que no esperar hasta que muramos y pasemos por el purgatorio, sino ya. Así es. Vamos a terminar estas citas y ahorita hablamos de esto. En el número 257 dice lo siguiente: Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en Él, es decir, a reproducir la imagen de su Hijo, a reproducir la imagen de su Hijo. A eso nos predestinó, a eso deberíamos de anhelar, llegar a ser imagen de Jesús, a reproducirla. Y entonces volvemos a la pregunta con la que hemos estado continuamente. ¿Ya estamos reproduciendo la imagen de Jesús? Ni idea tenemos, ni idea tenemos. Dice, gracias al espíritu de adopción filial. Luego dice, este designio es una gracia dada antes de todos los siglos. ¿Sí? Antes de todos los siglos. ¿Qué quiere decir? Que esa es la finalidad de la creación de nosotros. O sea, si es antes de los siglos, antes de la creación, quiere decir que desde toda la eternidad Dios nos pensó como criaturas semejantes a Él, como criaturas capaces de amarlo como Él quiere ser amado, de criaturas que le puedan corresponder con lo mismo que Él nos da, con las mismas obras, con los mismos atributos. Dios no quiere ver en nosotros nuestra bondad, quiere ver la bondad de Él. No quiere ver nuestra santidad, que eso es lo que a veces pensamos, que hay que ser santos. ¿Se acuerdan del Evangelio? ¿Qué dice Jesús de la santidad? Sean santos como mi Padre Celestial es santo. Y entonces yo digo, oye Jesús, no juegues, ¿qué te traes? ¿Cómo que yo puedo tener una santidad como la del Padre Celestial? O sea, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Como no entendemos y nos quedamos así como estamos ahorita, es que ya se cambió y ahora dice, sean perfectos porque mi Padre es perfecto. O sea, ¿por qué? Porque ser perfecto, porque el Padre es perfecto, no me está poniendo un modelo, me está dejando a mi criterio la perfección. Yo la puedo llevar, pero al sean santos como mi Padre Celestial es santo, ese no lo puedo. Pero eso es lo que Jesús nos dejó. Entonces la pregunta es, ¿ya empezaron?
¿No? Todavía no empiezan. Y luego dice Jesús otra cosa también muy curiosa. Todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, no solo hará sus obras, digo mis obras, sino aún mayores. Y otra vez volvemos a decir, ya Jesús, ya, cálmate, cálmate. ¿Cómo que obras más grandes que las que tú haces? Y otra vez la misma pregunta de hace un momento, ¿ya empezaron? ¿Ya hizo obras más grandes que Jesús? En el número 295 dice, creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. O sea, el mundo, no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. ¿Qué les llama la atención de esto? No es producto de una necesidad cualquiera. Entonces, ¿producto de qué? De una necesidad total, imperiosa, vital para Dios. Y entonces, ¿Dios tiene necesidades? ¿Dudan? No. ¿Cómo va a tener necesidades si Él es el creador, el dueño de todo? Si tuviera una necesidad es que algo le falta y a Él no le puede faltar nada. ¿Seguro? ¿Seguro? Pues a mi pensar, creo que Esa idea de que Dios lo tiene todo, de que no le falta nada, que es todopoderoso, es un poco equivocada. Hay dos tipos de necesidad. Una necesidad que es de carencia. La persona carece de algo. Esa necesidad Dios no la tiene, porque Dios se resuelve todo lo que tiene. Pero hay una necesidad de naturaleza. Naturaleza. ¿Qué es Dios? No. ¿Qué es Dios? Así puntual. Sí, Dios. Híjole, yo creo que si pudiera contestar eso me gano un Nobel de filosofía si existiera. Pues por favor, póngalo allá para que le den el Nobel. Dios es amor. Y nos lo dice San Juan. ¿Verdad? Dios es amor. Y entonces, yo pregunto, ¿para qué sirve el amor? Para amar. Y amar en Dios es una necesidad de naturaleza, porque el amor no sabe hacer otra cosa más que amar. Y si no amara, se quedaría inútil. ¿Ahora sí está de acuerdo? ¿Ya entendió? O sea, es necesario entender que la naturaleza de Dios, que es darse, necesita darse. ¿Y qué más necesita? ¿Qué otra cosa necesita? ¿Cómo? Ese amor de nosotros necesitará. Necesita ser correspondido. Sí, que le correspondamos nosotros, es lo que le Exacto. falta. Así es. Amén. Entonces, amén. Dios necesita amar y ser amado. Dios necesita darse y que la criatura a la cual está amando ahora se dé totalmente a Él, pero en la misma medida. En la misma medida. ¿Sí? ¿Cómo lo resuelve Dios? A ver, vamos a preguntarle aquí al Señor que dice que Dios todo lo puede. ¿Cómo lo resuelve? Fíjese bien, el amor de Dios está concentrado en Dios mismo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor, ¿verdad? Bueno,
¿Cómo ahora el Espíritu Santo a quién ama? El Espíritu Santo a quien ama. Sí, o sea, porque es el amor el amor de Dios Pues se concentra en el Espíritu Santo. bueno, el Espíritu Santo es el amor del Padre, por lo tanto. Y el amor del Hijo. Y el amor del Hijo. Y como a nosotros nos ama nuestro Padre, pudiéramos decir que también Dios nos ama a nosotros, ¿no? Por favor, un aplauso a la señora, porque realmente esto que dijo es muy importante. A ver, el amor del Padre que se deposita en el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo ama a Dios Hijo. Es ahí donde se va a depositar todo el amor de Dios. Va muy bien encaminada. El amor para ser completo el amor se necesita darse y ser correspondido. ¿De acuerdo? Mientras no haya correspondencia, el amor no es completo. Entonces, el Padre genera al Hijo, se da totalmente al Hijo. Ahí está el Padre amando al Hijo. Bueno, amándose a Él, o sea, dándose Él en el Hijo. El Hijo corresponde dándose todo Él al Padre. Y el Espíritu Santo procede de esos dos movimientos, del movimiento del Padre y el movimiento del Hijo, procede el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el amor completo de Dios. Pero ahora necesita amar, porque si no se queda sin poder amar. Y usted dijo ahorita, ama a Jesús. Perfecto. A la naturaleza humana de Jesús. Ajá. Ahí va. Por eso es que la correspondencia que el Verbo Eterno, segunda persona, hace, es tomar carne. Es la primera acción que el Verbo Eterno lleva a cabo, tomar carne. Es más, es la única acción que el Verbo Eterno hace. Toma carne, ¿por qué? Porque necesita un ser que esté fuera de la Trinidad para que pueda amar y ser amado. Y como es una criatura humana la que está formando, pero unida a la divinidad, esa criatura, aunque es humana, pero puede recibir totalmente a Dios, lo puede albergar en él y al mismo tiempo ahora le puede pagar, pero le puede pagar en la misma medida. Le puede dar Dios a Dios, que eso es lo que es la correspondencia de Dios. ¿Sí? Lo que debe quedar claro ahorita es que la naturaleza humana del Verbo Eterno, que es lo que vamos a conocer como Jesús, es la primera acción que el Verbo Eterno lleva a cabo en la creación. O sea, lo primeritito que crea es a la naturaleza humana de Él.